Muy buenas, pues tal y como dijimos ayer, hoy toca hacer el análisis del pilotaje en el Hungaroring, ¿vale? El circuito del Gran Premio de Hungría para Fórmula 1 en este año 2021. Entonces, bueno, lo vamos a hacer como siempre, vamos a ir sector a sector, resumiendo un poco para que entendáis cómo es cada uno, pero entrando a evaluar cada curva, ¿vale? Cómo se traza, por qué uno se coge más abierto, por qué uno es más cerrado, dónde está la clave en cada curva, y luego al final vamos a utilizar los datos de telemetría para hacer un repaso general a todo el circuito y a cada uno de esos sectores. Además, ya aprovecho para recomendaros que os suscribáis porque mañana vamos a hacer ese análisis de los reglajes de la Fórmula 1 aquí para ver en qué cosas se deben fijar los equipos, los ingenieros para adaptar los coches y por supuesto pues para hacerlo lo más rápido posible el día de la carrera, así que no olvidéis suscribiros. Pero bueno, vamos allá directamente con lo que es el pilotaje en este circuito. Como es evidente, pues empezamos con la curva número 1, que como veis pues es una especie de horquilla que no llega a ser de 180 grados, es decir, no vienes en esta dirección y cambias completamente, sino que es un poquito más abierta, pero se pasa muchísimo tiempo en esta curva. ¿Cuál es la clave? No venirte aquí, es decir, no intentar coger la curva con el vértice aquí. ¿Por qué? Porque si te fijas, aquí tienes un radio bastante pequeño y luego se abre esa curva. Entonces, si tú la coges muy pegado, esto lo que va a hacer es que te escupa hacia afuera y tengas que acelerar bastante tarde, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que normalmente este tipo de curvas se cogen notablemente pronto, ¿vale? Es decir, tú no vas a buscar la curva tampoco aquí, pero sí más o menos aquí. Pues te vienes abierto, por supuesto, como siempre, y lo más importante es redondearla, pero por aquí, ¿vale? Porque si tú la atacas aquí, vas a poder dar gas más o menos pronto, y por supuesto cuanto antes mejor, sin irte largo por aquí, porque si tú la atacas demasiado pronto y das gas más o menos en el punto de siempre, lo que va a pasar es que te abras, ¿vale? Y aquí esto, por supuesto, pues no te interesa para nada. Entonces, como digo, tú vienes por aquí, frenas bastante tarde para atacarla sorprendentemente tarde. Esto no se redondea mucho, es decir, sí que se redondea en el sentido de que no sueles pisar el piano interior y demás, pero no es que te hagas así pegado al interior, ¿vale? Sino que tú la atacas y luego te vas abriendo poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí saldríamos ya de la curva número 1, tenemos un tramo de recta hasta la curva número 2, no es muy largo, además está al principio bastante curvado, pero sí que se puede utilizar el DRS, que por cierto, este es el punto principal de adelantamiento, porque toda esta recta de meta tienes DRS, ¿vale? Y además, esta frenada de la 1, como es muy ancha toda esta zona, pues tienes bastante margen para frenar tarde. Incluso es común irte por fuera, frenar tarde y adelantar por el interior, por el exterior, perdón, al piloto que vendría por aquí, ¿vale? Porque luego este piloto va a intentar abrirse, pero si tú estás aquí, pues va a tener que levantar para, por supuesto, no chocarse contigo, ¿vale? Polémicas aparte, que bueno, suele haber de todo en esta curva, ¿de acuerdo? Pero sí que es muy interesante porque es prácticamente el único punto de adelantamiento que tenemos en este circuito, pero al ser tan ancha se pueden ver adelantamientos bastante espectaculares. Luego, como digo, llegaremos a la curva número 2, que bueno, aquí tenemos un tramo recta con DRS, no suele haber mucho adelantamiento en esta curva número 2, la verdad. Y en esta curva hay un par de claves. La primera, que tenemos un doble radio, aquí es más cerrada y luego aquí es más abierta y que además tiene una fuerte pendiente descendente, es decir, los coches van en cuesta abajo en esta curva y es bastante crítico. ¿Por qué? Pues porque si tú atacas muy abierto esta curva, esa pendiente va a hacer que no seas capaz de recuperar el interior de ninguna manera. ¿Por qué? Porque al ir cuesta abajo lo que hace es que provoca eso, un subviraje, es decir, provoca que el coche se vaya hacia afuera de la curva, porque es como que, digamos que estás empujando el coche hacia abajo y hacia afuera, ¿vale? Esa pendiente. Entonces, eso es muy, muy interesante. ¿Qué se suele hacer? Se ataca muy pronto, contando con que ese subviraje provocado por la fuerte pendiente descendente te va a empujar un poquito hacia afuera. Entonces tú lo que haces es rodearla aquí. ¿Y dónde está aquí la clave? Que tienes que dar gas a fondo antes de ver el final de esta curva. Por lo tanto es muy crítico. ¿Por qué? Porque si das gas muy pronto, además de tener la pendiente descendente, lo que va a pasar es que te vayas largo por aquí y eso no te interesa. ¿Por qué? Porque si te vas fuera evidentemente pierdes mucho tiempo, pero si tienes que levantar para evitar irte fuera, entonces en esta pequeña recta que tenemos aquí también vas a perder bastante tiempo, aparte de que luego tenemos esta curva 3 que es hacia fondo. Así que esta curva número 2 se ataca muy pronto porque tenemos un subviraje inducido por la fuerte pendiente descendente, así que esta curva sí que se ataca bastante pronto por aquí, ¿vale? Por supuesto, cuando vas solo, no tienes un coche en paralelo y toda esa cosa, ¿vale? Que luego ya me conozco, cuando haya aquí algún tipo de incidente, la gente dirá, no, porque es que tú dijiste que se atacaba pronto y tal, pero bueno, eso es cuando vas solo, ¿vale? Si alguien tiene algún problema ahí o hay un coche en paralelo o lo que sea, siempre hay que respetar el espacio, ¿vale? Luego esta curva 3 pues se hace a fondo, sin mayor importancia, de hecho ni siquiera llegamos a aprovechar mucho este piano y tampoco aquí al exterior, sino que hacemos una especie de S
así, y simplemente pasamos por esa curva 3 completamente a fondo. Luego tendríamos la curva 4, pero justo antes aquí terminaría el primer sector y por lo tanto de aquí más o menos para allá pues ya sería el segundo. Esta curva 4 es complicadísima, yo creo que es de las más complicadas del circuito. ¿Por qué? Porque aquí vas cuesta arriba y tienes que girar aquí así con nula visibilidad. O sea, esta curva tienes este piano y por este piano te tienes que guiar para imaginar dónde va a estar esta curva número 4. Das un ligero toque de freno y te tiras prácticamente sin ver la curva a intentar no irte. ¿Qué es lo bueno? Pues que si te vas largo, aquí tienes bastante espacio y bastante zona de, digamos que de asfalto, una escapatoria que bueno, que no penaliza excesivamente, pero ¿qué pasa? Que tienes que volver a pista. Y si es la primera vuelta, aquí están todos los coches apelotonados y volver a pista puede ser bastante peligroso. Entonces, puede ser lo típico de incorporación peligrosa, la unsafe release, y aquí te comes una penalización al incorporarte o dejas pasar muchos coches buscando tu hueco y por lo tanto pierdes mucho tiempo. Luego en carrera normal, pues bueno, a lo mejor te vas un poco largo, te llama la atención de que oye, no te puedes saltar esta curva y bueno, no pasa nada, ¿vale? En clasificación pues a lo mejor te quitan la vuelta, pero en carrera sí que puedes perder bastantes posiciones si te vas largo. Y si por miedo de irte largo atacas muy pronto esta curva 4, estás muerto porque aquí te va a saltar el coche y además eso va a provocar por supuesto que el coche se vaya largo y a lo mejor provocas un salto del coche aquí y por lo tanto que te vayas fuera. Entonces eso es terrible, ¿vale? O sea, ante la duda quizás mejor atacar un poquito tarde porque aquí al menos tienes escapatoria, pero aún así es una curva muy complicada, ¿vale? Luego para la curva 5 pues te abres, como es evidente, y además tienes que redondearla esta así muchos metros. Esta se parece bastante a la 2, ¿vale? Solo que la pendiente no es hacia abajo, sino que es un poquito hacia arriba. Entonces aquí simplemente pues juegas un poco con el acelerador, vas pisando poco a poco hasta que más o menos tienes el coche, digamos que, bueno, no tan adelante, sino más o menos por aquí, y aquí das gas a fondo cuanto antes, ¿vale? Porque además esta curva sí que se sigue enroscando un poquito aquí, pero nada fuera de lo normal. Entonces aquí la clave es dar gas a fondo cuanto antes hasta llegar a esta chicane que tenemos aquí. Es una chicane que tampoco tiene mucho más. Es verdad que aquí el circuito es muy estrecho, es muy complicado intentar un adelantamiento aquí, aunque hay quien lo intenta, pero bueno, quitando eso es una curva sin más, ¿vale? Se frena bastante, aprovechas el piano interior y luego por esta zona ya empiezas a dar gas a fondo y lo haces, ¿vale? Entonces aprovechas mucho este piano y mucho este piano, porque además el circuito es muy estrecho y es fundamental aprovechar todos esos pianos. Pero esto, la clave es que es muy estrecho y intentar adelantar, mejor dicho, es muy arriesgado, ¿vale? O sea que aquí mucho cuidado con quien intente prolongar la frenada, frenar tarde o lo que sea, porque la zona es muy estrecha y se puede provocar un accidente bastante fácil, entre comillas. Luego a partir de aquí tenemos pequeño tramo de recta hasta la curva 8, que además esta curva 8 se hace fluyendo hacia la izquierda, luego hacia la derecha, y esto se hace levantando un poquito el pedal del acelerador. No se debería tener que frenar, o a lo mejor un toque muy breve. En carrera probablemente sí que tengas que frenar, pero en clasificación se puede hacer simplemente levantando el acelerador, ¿vale? Este piano pues sí que se aprovecha bastante, luego este no mucho, porque si te abres aquí, luego no te va a dar tiempo a abrirte para el 9, ¿vale? Entonces lo que se hace es que tú aprovechas este, vienes por aquí, te abres un poco y aprovechas así, ¿vale? Más o menos. Entonces luego, bueno, eso tampoco tiene gran dificultad. La curva 10 sí que se puede hacer a fondo sin ningún problema. Luego tenemos la 11 que se ataca muy pronto. En cuanto ves este principio de piano lo tienes que estar atacando, es decir, tú vienes por aquí y en cuanto veas esto lo tienes que atacar y redondear esta curva, ¿vale? Además se hace muy rápido, seguimos teniendo un ancho de circuito muy bajo, es decir, es un circuito muy estrecho, o sea que quizá esta curva 11 no se puede hacer a fondo, pero levantando un poco o con un ligero toque de freno, pues sí que se puede hacer. Y luego, justo después de esta curva 11, empezaría más o menos desde aquí lo que sería el tercer sector. ¿Qué nos encontramos en ese tercer sector? Pues la curva 12, la 13 y la 14. Eso es el tercer sector. Esta curva 12 engaña bastante porque parece que son 90 grados, pero es un poquito menos. Entonces esta curva normalmente se ataca más bien tarde, aprovechando el vértice más o menos por aquí, no aquí, ¿vale? Entonces, bueno, lo que pasa es que si atacas muy pronto te vas a ir largo y aquí no, digamos que no perdona el circuito, ¿vale? Porque esto es muy estrecho, entonces tú lo que tienes que hacer aquí es frenar bastante fuerte, atacarlo más o menos tarde y salir de aquí con un mínimo de velocidad, porque bueno, luego tienes la curva 13 que es muy lenta, aquí parece más amplia de lo que es verdad que es muy larga, pero es muy lenta. Además, pues tienes que empezar abierto, redondeas durante mucho tiempo y aquí das gas. ¿Cuál es el problema aquí? Que tienes que dar gas a fondo lo antes posible, pero con mucho giro de volante. Entonces es muy fácil que tú aprietes el acelerador con mucho giro de volante, intentes acelerar más de lo que puede permitirse el coche y el coche
pues trompee, ¿vale? O sea que mucho ojo aquí porque es clave acelerar poco a poco, pero de dar gas a fondo cuanto antes, ¿vale? Luego tendríamos la curva 14, que una vez más es una horquilla más o menos abierta de unos 180 grados, tipo la 13, pero hacia el otro lado, ¿vale? Y aquí, pues una vez más también, además aquí tenemos, a partir de aquí tenemos un muro interior y lo que hay que hacer es bordear ese muro interior y una vez más dar gas a fondo cuanto antes, porque a partir de aquí pues ya tendríamos la recta de meta. Entonces esta curva es lentísima, esta también, pero un poquito menos, es decir, un poquito más rápida, y esta curva es bastante más lenta de lo que parece, porque sobre todo el final es bastante complicado y es muy común irse largo aquí y eso hay que evitarlo. Entonces de esta forma pues terminaría lo que es una vuelta al circuito del Hungaroring. Entonces, a modo de resumen, vamos a echar un ojo a la telemetría, ¿vale? Para verlo rápidamente. Tal y como dijimos ayer, pues este es el gráfico de la velocidad, este el de las marchas, este de las revoluciones por minuto, acelerador, freno y giro de volante, ¿vale? Que estos tres además son los que nos interesan un poquito más. Primer sector, ¿qué tenemos? Pues recta de meta, aquí vamos acelerando a fondo, no tocamos pedal de freno, por supuesto, soltamos acelerador y frenada fuerte de la curva número 1, ¿vale? Que es muy larga, mucho giro de volante hacia la derecha. Luego pequeño tramo de recta, hay que dar gas a fondo cuanto antes, pero no se puede dar directamente porque hay mucho giro de volante, entonces hay que jugar un poquito con el acelerador y gas a fondo. Luego viene la curva 2, por supuesto hay que soltar acelerador, frenar bastante y mucho giro de volante durante más metros que para la curva número 1, ¿vale? Y además justo después tenemos la curva número 3, que es a derecha otra vez, pero esta curva 2 es a izquierda, ¿vale? Entonces para salir de esa curva 2 hay que ir dando gas poco a poco, pero cuanto antes a fondo, ¿vale? Y luego esa curva 3 pues se hace completamente a fondo, como podéis ver aquí. Luego pues tendríamos la curva número 4, que es aquí, pequeña frenada, y aquí terminaría el primer sector, ¿vale? Entonces el segundo empieza con esa curva 4, frenada no muy fuerte, giro muy brusco hacia la izquierda, porque esa curva 4 ciega que decíamos antes, y se intenta dar gas a fondo, ¿vale? Esto pues normalmente se da gas a fondo sin este pequeño titubeo, ¿vale? Para que lo sepáis. Luego tendremos la curva 5, que como hemos perdido bastante velocidad en esta curva 4 por la fuerte frenada, ¿vale? Aquí lo podéis ver que perdemos bastante velocidad, aceleramos hasta la 5 y justo antes de llegar pues volvemos a frenar, que es una curva muy lenta de baja velocidad, como veis aquí, pero que no hace falta frenar mucho porque como ya hemos frenado para la 4 y hemos metido mucho giro de volante, pues hemos perdido velocidad, ¿vale? Luego pues este giro bastante pronunciado, vamos dando gas a fondo para salir de esa curva cuanto antes, y luego tendríamos esa chicane, ¿vale? Frenada bastante fuerte, más fuerte que para la 5, y tendríamos curva primera a derecha, que es la 6, luego a izquierda, que es la 7, y luego tendríamos una pequeña frenada que quizá haya que frenar, quizá no, en función de la carga de combustible que llevemos, si llevamos mucha carga aerodinámica, si no, pero bueno, básicamente tendríamos luego ya pues las series enlazadas, ¿vale? La 8, que es a izquierda, luego la 9, que es a derecha, luego la curva 10, que esta sí que se hace a fondo, luego pequeña frenada, aquí sí, para la 11, que es un poquito más cerrada, y ya sabéis, esta zona es muy estrecha, y aquí empezaría el tercer sector, ¿vale? Ese tercer sector eran las tres curvas bastante reviradas, de baja velocidad. Aquí la 12, frenada muy fuerte porque venimos de mucha velocidad, aquí sí, entonces bueno, aunque esté casi de 90 grados es muy estrecha, hay que perder mucha velocidad. Y luego pues tenemos estas dos frenadas que como veis son un poquito inferiores que para la 12, pero sí que se hacen incluso a menor velocidad, ¿vale? La 14 un poquito más rápido porque era un poquito más abierta que la última, pero bueno, como veis hay que tocar también un poquito el freno. Entonces así tendríamos una vuelta a lo que es el trazado de Hungaroring. Espero que os haya servido para entender el pilotaje. Si hay algunas cosas que no sepáis, como que por qué cuando el doble radio se ataca pronto, se ataca tarde y tal, que sepáis que en Level Up Academy tenemos varios cursos de pilotaje, uno de pilotaje deportivo, más genérico, otro de técnicas avanzadas de pilotaje, más al grano, incluso no solo tema de doble radio, sino también de cuando es cuesta arriba, cuando es cuesta abajo, cuando llueve, cuando no, que además no está descartada la lluvia para Hungría ni mucho menos. Entonces bueno, echarle un ojo a la academia, ¿vale? Que tenéis cursos de todo tipo de pilotaje, de reglaje, de Fórmula 1, de todo lo que hay, ¿vale? Así que echarle un ojo, apuntaos si os interesa, si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis, me lo preguntáis sin ningún problema, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy del pilotaje. No olvidéis suscribiros para no perderos el de mañana, que irá sobre los reglajes, y nos vemos allí.